gracias de mi parte también a todos por haber asistido a la presentación de este libro. Me agobia un poco tanto ha contado el alcalde, no es tan bueno como parece ni tan malo como le pintan, ¿no? En fin, pero bueno, lo que sí es cierto es que sí que llevo muchos años dedicándome a conocer, a indagar y a investigar sobre la historia de nuestro pueblo, de nuestro municipio. Primero como una afición personal, porque siempre me ha gustado la historia desde pequeñito. Desde jovencito me gustó la historia, desde que hacía bachiller. Pero hablando un día con nuestra querida periodista Sheila, me dijo, si sabes algo de historia, ¿por qué no lo escribes para el diario Montañés, como ella misma lo ha contado? Y así empecé a plantarme lo de escribir artículos sobre la historia de Astillero. Ya había escrito algunos en los libros de fiestas desde hace 25 o 30 años, que vengo escribiendo periódicamente, bueno, esporádicamente, mejor dicho. Pero claro, cuando me propuso Sheila escribir sobre la historia de Astillero, me di cuenta de que no sabía tanto como yo pensaba, que esto me pasa a veces, ¿no? que claro, no es lo mismo poner blanco sobre negro en un periódico de tirada regional importante como el diario Montañés la historia de Astillero que contársela a la cuadrilla de amigos en una sobremesa o en la barra del bar. Había que profundizar en los conocimientos necesarios, había que tener la seguridad, investigar para que lo que decías fuera cierto. Aún así, algunos errores cometí cuando empecé a escribir y algunos errores siempre se cometen. ¿No? Bueno, me he hecho un pequeño guión porque cuando hablo de barcos y de astillero tiendo a enrollarme mucho. Así que he hecho un pequeño guión para poder ceñirme a él en lo que pueda y contaros la importancia que tiene, la importancia que tiene el libro que yo he escrito, pero la importancia no la tiene por el libro, sino porque he tratado de construir la historia de la construcción de los bajeles en Astillero. Los bajeles es el término genérico que antes se utilizaba durante los siglos XV, XVI y XVII, el término genérico que se utilizaba para denominar a los navíos, a los barcos en general. Lo mismo que fuera una nao, un navío, un galeón, lo que fuera, se les denominaba bajeles. De hecho, lo que todo el mundo conoce, que es el Real Astillero de Guarnizo, el Real Astillero de Guarnizo se llamaba realmente Real Fábrica de Bajeles del Astillero de Guarnizo. ¿Me oís así bien? Sí. Me estaba comiendo el micrófono. Me estaba comiendo, pues era que no iba a llegar. Bien, es conocida, creo que cuando se hace referencia a... Cuando se hace... Ahora lo subo. No, pero que le voy a subir ahora porque al dejarle se ha bajado. A ver. Sí, bueno, déjalo con este, si no importa. Bueno, decía que es frecuente dos cosas. Para la gente que es más reciente en nuestro municipio, los astilleros son los que vemos ahí enfrente. Los astilleros de Astante, donde se construyen los barcos desde el siglo XIX y el XX. Y para otras personas un poco más formadas y documentadas, no solamente de aquí, sino de fuera, la referencia siempre es el Real Astillero de Guarnizo. El Real Astillero de Guarnizo construyó barcos solamente durante 50 años en el siglo XVIII. Y fue el periodo más brillante, más conocido, más importante a nivel histórico, más relevante, sí, es cierto. Pero aquí se venían construyendo barcos desde hace muchísimo tiempo. Y se venían construyendo y reparando barcos desde el tiempo de los romanos. Es lo que he tratado de buscar en este libro. Cuando empecé a escribir los famosos artículos con el diario Montañés, me invitaron para dar algunas charlas en los institutos y en una conferencia sobre el Real Astillero de Guarnizo. Cuando preparé también un guión como ahora para esta presentación, la historia, me di cuenta de que había lagunas importantes. ¿Por qué se construía en una época, no se construía en otra? ¿Por qué se creó el Real Astillero aquí, no en otro sitio? ¿Por qué se empezó a construir? Entonces he ido investigando cosas que yo creo que son nuevas. No digo que yo me haya inventado la historia, pero hay cosas nuevas. He hecho un poco de patria, eso sí, pero todo lo que pone en el libro está documentado y contrastado. He puesto en valor todo lo que has hecho en esta zona, no solamente en el Real Astillero, sino desde la ría de Solía hasta la ría de Astillero, que así fue como fue evolucionando la construcción. Vuelvo al origen. Empecé a descubrir que había muchas lagunas en la historia de la construcción en Astillero. Tomás Maza Solano, que era un historiador bastante conocido en Cantabria, desde luego, y que era vecino de Guarnizo, contaba en uno de sus libros que ya los generales romanos, cuando venían a buscar el mineral de la Peña de Cabarga, aprovechaban la bajada de la marea para hacer carena, es decir, arreglar los cascos de los barcos, y es posible que construyeran alguna embarcación. Desde ahí es cuando yo creo que se empezó a situar la zona de la ría de Solía como zona de construcción, o como zona de construcción, reparación, mantenimiento de naves.
desde la época de los romanos. Siempre se utilizó, esos primeros años se utilizó fundamentalmente las laderas suaves, como dice este historiador Tomás Maza Solano, las laderas suaves de Guarnizo, para que los barcos, como aquí además ya sabéis que las mareas suben hasta 4 o 5 metros, era bastante fácil, aprovechando primero la leve inclinación y la propia marea para dejar los barcos en seco y cogerles a repararles y volverles a flotar cuando sube la marea, pero es relativamente fácil. También cuento como anécdota, pero es importante, no lo aseguro, pero cuando la embarcación que cortó las cadenas en Sevilla se llamaba Carceña. Para unos historiadores se llama Carceña y para otros se llama San Pedro de Carceña. Esto está insuficientemente, bueno, está muy investigado, pero no se ha encontrado a ciencia cierta, no se ha encontrado todavía cuál era el nombre exacto de la embarcación, por lo menos eso es lo que yo he leído. Y yo he tomado la decisión libremente, es una especulación probable, que fuera construido en la zona de Guarnizo, porque parece contrastado que se pudo construir en la zona de Solía, Santander-Solía. Hay que tener en cuenta que el astillero de Guarnizo, digamos que estaba dentro del ámbito de la que era la ciudad de Santander, que es donde se generaba el comercio y el movimiento de barcos. Entonces es muy probable, con el nombre ese, si se llama Carceña, que es el monte que está ahí un poco más allá de Villascusa, donde se bajaban los robles para construir los barcos, y si lleva el nombre de San Pedro, que bien puede ser el nombre del barco o la advocación, porque todos los barcos llevan la advocación de un santo, San Pedro es, desde tiempos inmemoriales, la festividad de Guarnizo. Entonces yo creo que es muy posible que aquel barco pudiera haber sido construido en las laderas de Guarnizo, en donde posteriormente, años después, Cristóbal de Barros, un importante constructor de Felipe II, situó el astillero que empezó a construir para el rey, para la monarquía. Habíamos descubierto América y era necesario que las flotas que iban a América, que iban con tanto cargamento como para allá como para acá, pues eran codiciadas por todas las flotas de las otras monarquías europeas, ingleses, franceses. Todo el mundo tenía interés en coger el dinero y el oro y la plata que venían de América, con lo cual fue necesario dotar a las flotas de una protección para esos viajes que hacían a la India, o sea, a los dos virreinatos que teníamos de Perú y México, que es donde se traía el oro y la plata. Entonces el rey, por primera vez, porque hasta ese momento la monarquía no tenía propiamente flotas o armadas, como entendemos ahora. Entonces, cuando había un conflicto bélico, las embarcaciones se juntaban, incluso las que eran mercantes, el rey las requisaba o las alquilaba momentáneamente para ir a la guerra. Se armaban las embarcaciones, se montaba una flota como la que fue al estilo, vamos, de la que fue a Sevilla, que os he dicho, que se organizó en San Vicente de la Barquera, se organizaban y se denominaban alternativamente como flota de Cantabria, flota de Guipúzcoa, flota de Vizcaya, o sea, flota del Cantábrico, porque había, digamos que aunque no había una unidad geográfica o, digamos, administrativa, sí que había una unidad de actividad. La construcción naval se producía fundamentalmente entre Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa. Bueno, pues este señor Cristóbal de Barros decidió colocarlo aquí, ese astillero, por primera vez, para construir barcos ya expresamente pensados para cruzar el Atlántico. Es la primera vez que se construyen galeones diseñados específicamente para cruzar el Atlántico, porque los barcos que cruzaban entonces América eran barcos que estaban construidos para andar por el Mar del Norte como mucho y por el Mediterráneo. Esa es la primera que se construye. Entonces se crea la flota de los galeones, la flota de la guarda de los galeones en la que se construyen astilleros. No quiero extenderme mucho porque siempre cometo este error de empezar a contar las historias, y bueno, a veces son interesantes y a veces canso. En fin, por primera vez se construyen estos galeones. Cuando vienen a construirlos, se estaban construyendo naos en Guarnizo, en Potrañés, donde está ahora la letra de Diezgo. Ahí es donde estaba exactamente el astillero original. Y cuando vienen tienen que esperar porque están construyéndose naos, lo cual evidencia que ya se construían naos desde tiempos anteriores. Construyen los galeones para Felipe II, Riva Herrera, que tiene un palacio importante en Santander y que era un comerciante importantísimo de la bahía de Santander, construyó también barcos en este astillero, construyó barcos corsarios. Bueno, no quiero extenderme, pero vamos, la ciudad corsaria era una ciudad muy importante en todos los sitios, era una ciudad tan económica y tan importante como llevar las propias mercancías. Entonces todas las monarquías, todas las naciones tenían su flota corsaria para atacar generalmente a los enemigos, pero bueno, aquello era incontrolable y a veces atacaban a los enemigos y a veces a los amigos.
depende de muchas cosas, pero en fin, que se siguió construyendo. Se deja de construir por diversas razones, es una de las cosas que trato de explicar en el libro. Me parece importante por qué se construye con tanto interés y con tanta calidad, como han reconocido muchísimos historiadores y como se reconoció en el propio momento. Los barcos construidos en Granizo eran de gran calidad. ¿Por qué se dejaron de construir y se fue a otro sitio a construir? Por ejemplo, a Colindres, o a Laredo, o a Santoña. ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué causas lo motivaron? Esas son las cosas en las que trato de explicar en el libro. Luego, a mitades del siglo XVII, llega aquí también con el encargo de construir barcos para el rey, nuevos galeones, Pimienta, que tiene Díaz Pimienta, que tiene la calle... Este señor también, cuando viene a construir hacia 1650, construye unos galones novedosos en su momento. Pimienta ya venía, que era de origen canario, donde explota el volcán de la isla de La Palma, donde ha erupcionado el volcán. Este señor era de allí, pero su actividad comercial la ejercía en La Habana, y ya había construido en La Habana algunos galeones. O sea, que era un constructor avezado. Y vino aquí y construyó, y se puso a construir también en Potrañés, volvió a elegir Potrañés de nuevo para construir galeones. Y de nuevo hace galeones que son diseños novedosos. Tanto los de Cristóbal de Barros como los de Díaz Pimienta se copian, o sea, el rey decide que sea el modelo a construir en el futuro. Vuelve a decaer la construcción naval, se potencia el estilo de Colindres, se construyen en Colindres para otras armadas, porque aquí se construían, no quiero extenderlo, pero me extiendo. Porque los barcos que se construyen en astillero, como se hacían para la flota de Indias, la flota de Indias tenía su llegada en Sevilla, tenían que subir por el Guadalquivir, entonces tienen que pasar la barra de Sanlúcar de Barrameda y tienen que tener poco calado. Entonces estos galeones solamente se utilizaban en la guarda de la flota de Indias, y otros galeones de otro diseño diferente se empezaron a construir en Colindres por Castañeta, que luego vendría Astillero y fundaría el pueblo de Astillero. Castañeta, que esos eran para la Armada del Mar Océano. Lo que sucedía más o menos, ¿sabes? Simplifico las cosas cuando las cuento, luego es más complejo de lo que yo digo, pero para que os hagáis una idea, cuando las flotas venían de América cargadas de oro, el cuidado que se tenía era enorme. Entonces las flotas, digamos, de las otras monarquías que intentaban buscar los tesoros, la plata y el oro, lo que hacían es esperarles en el Pacífico, en el Atlántico, a mitad de camino, por las Azores, o esperar el regreso de la flota para atacarle. Entonces, por eso se creó la flota del Mar Océano, para defender esas posibilidades. En fin, se construyen esos galones. Se construye Colindres. En Colindres tienen un problema, que una de las últimas embarcaciones de los galeones que flotan encalla, porque no tiene suficiente calado la ría. Y también pasó en Solía. En Solía no llegó a encallar, pero tuvieron dificultades para botar los galeones. Y ya el último galeón que se construye, antes de que se cree el Real Astillero de Guarnizo, se construye en La Planchada. Pedro no sé qué de Agüero, que era un armador de origen transmerano. Cuando le mandan construir unos galeones en Colindres y no puede hacerlos en Colindres, se viene a Astillero y construye un galeón que se llama Nuestra Señora de Tezanos, y lo construye en La Planchada. Y es la primera vez que se construye en La Planchada. Era aproximadamente del año 1696. Posteriormente, en el siglo XVIII, cambia un poco la historia de España, porque muere Carlos II, que era de la monarquía de los Austrias, de los Habsburgo. Muere sin descendencia, se produce una guerra de sucesión por la corona de España, y quien resulta vencedor, bueno, vencedor entre comillas porque hubo un acuerdo, pero bueno, quien resulta que va a continuar con la corona de España va a ser Felipe V, que es nieto de Luis XIV, el rey de Francia. Entonces, incorporan casi toda la estructura de la monarquía, de la monarquía francesa, la incorporan a España, a los reinos que entonces eran Castilla y León unidos. Y cambia completamente todo, o sea, se crean ya las flotas, se crean los departamentos marítimos, en fin, se crea la escuela de guardia marina, la marina cambia radicalmente con la llegada de los... Bueno, cambia todo, cuando digo todo es todo prácticamente. De hecho, aún seguimos, en mi opinión, aún seguimos arrastrando las circunstancias de aquella situación. En esos momentos también, nosotros, en el final de la guerra de sucesión, el rey
ha tenido que pasar en el patio 3 y hemos perdido parte de los territorios que teníamos en Italia, sí, sobre todo en Italia, y algunos más, pero ahora me refiero solo a los de Italia. Vamos, que tenemos conflictos en el Mediterráneo, en el Cantábrico, en Fuenterrabía, en pasajes que se seguían construyendo barcos. Los franceses invadieron, porque estamos a veces amigos y a veces enemigos, ¿eh? Esto ha sido así durante toda la historia. Hemos tenido más guerras con los ingleses, pero también unas cuantas con los franceses. Y si recordáis que en San Sebastián y por ahí celebran la tamborrada, es porque echaron a los franceses. Bueno, pues en ese momento los franceses incendiaron los astilleros de pasajes. Y digamos que los asesores del rey, que en su mayoría eran de origen francés o flamenco, en fin, por ahí, no eran o incluso italiano, como el cardenal Alberoni, pues deciden que hay que encontrar un lugar seguro para hacer un astillero nuevo, un astillero que trabaje para el rey. Entonces deciden instalarlo nuevamente en Astillero. Es cuando se crea el Real Astillero de Guarnizo. Ese es cuando se crea. Viene el general Castañeta, llega aquí, elige un sitio y dice, donde construyeron pimienta y de construyeron de barros, vamos a hacer la construcción otra vez. Y se crea el Real Astillero de Guarnizo. Esta es la época más importante. Castañeta ha hecho ya los diseños de un barco nuevo que se van a denominar navíos. Los barcos han ido evolucionando en síntesis podemos decir que desde las naos originales, que eran pequeñitas, que eran de 200 o 300 toneladas y podían medir 15 metros o 20 metros, que son las que iban a hacer el comercio de la lana y de la harina de Castilla a los puertos del Támesis, de los Países Bajos. Han evolucionado, esas eran las naos, que eran de poco calado también, porque tenían que entrar por los canales de la zona de los Países Bajos, de Brujas y de Amberes y por ahí. Y entonces digo que en síntesis podemos decir que la evolución de los barcos de la nao al galeón no deja de ser más que alargarlo y bajarle un poco los castillos. La nao tenía unos castillos muy altos porque originalmente las batallas navales se hacían de barco a barco, se abordaban. Entonces cuanto más alto fuera el castillo, más difícil era hacer el abordaje. Pero como también las batallas, la evolución de la batalla naval fue cambiando, no tuvo tanta importancia de los castillos altos, ya no importaba porque además se había introducido ya la artillería a larga distancia y pesaba más la artillería que el propio abordaje, que siempre sucedía al final, pero cuando ya estaba ya el barco completamente destrozado. Bueno, quiero decir que del galeón, que es un estiramiento de la nao, se pasa al navío en el siglo XVIII, que es otro estiramiento del galeón. Y los navíos que se construyen en Guarnizo ya tienen 50, 60 metros de eslora y pesan ya, desplazan unas 1.500, 2.000 toneladas. Y en esa época se construyeron pues, algunos de los navíos más importantes y reconocidos de la historia de España. Por ejemplo, el Real Felipe, que fue el primer barco construido de 3 puentes, el navío Princesa, todos ellos eran con el diseño de Castañeta, que la monarquía decide que se extienda a todos los astilleros del reino, y con unas modificaciones que realizó un constructor francés que se llamaba Cipriano Autran. Esos barcos, de reconocida calidad, fueron conocidos, como he dicho, el Real Felipe porque fue de 3 puentes, digamos. Y el Princesa fue capturado por los ingleses y se le llevaron. El Princesa se le encontraron en una tormenta a la altura de La Coruña. Voy a recordar que los barcos se construían en Guarnizo, se adscribían al arsenal de Ferrol. Igual la base naval de los barcos que construían generalmente estaban en Ferrol. Pues cuando este Princesa llegaba a Ferrol después de una tormenta, se encontró con 3 barcos ingleses. Estábamos entonces en plena guerra con los ingleses y se estableció una batalla. Y a los ingleses les llamó la atención que un solo barco, y que venía encima un poco destartalado por la tormenta, les aguantara durante un día entero el cañoneo de 3 barcos contrarios, de las mismas características, de 3 navíos ingleses. Les llamó la atención esa circunstancia, entonces lo apresaron y se lo llevaron a Inglaterra, al puerto de Portsmouth. Y allí le desmontaron y le copiaron. No lo desmontaron, no, le estudiaron y le reconstruyeron otra vez. Y de ahí, según algunos estudiosos, se construyeron todos los barcos ingleses a partir de la época. Hasta el barco de Nelson, el que fue el victorioso, digamos, en Trafalgar, el Victory, se construyó en base también a los planos. Cuando decimos en base, no es que lo copiaran exactamente, porque históricamente, esta mañana lo hablaba yo con un compañero de la Asociación de Amigos del Astillero, que todas las naciones se copiaban unos a otros, como pasa ahora, que tampoco ha cambiado nada el mundo, o no ha cambiado tanto el mundo. Todos estaban interesados en coger algún barco enemigo para ver qué características tenía, porque a todos
a todos o a casi todos les parecía que los de los enemigos eran mejores. Y luego, yo creo que los barcos que se construían en astillero, las características que tenían eran que eran barcos muy sólidos, eran muy robustos para la tarea que se les había encomendado. Luego para la batalla en el mar no eran tan eficaces, pero bueno, eso es otra historia. Lo que sí que es cierto, y yo con esto quiero acabar, que no quiero enrollarme mucho, que ya creo que lo he hecho, la característica más importante es que aquí no solamente existió el Real Astillero de Guarnizo, es que aquí se vienen construyendo desde cuando los romanos se vienen construyendo naves. Se han construido siempre que se ha construido en esta zona, tanto en la Ría de Solía en Cuatro Añés como en la Planchada en Astillero, que fueron las dos ubicaciones de los astilleros, siempre se ha ido innovando en la construcción naval. Los galeones que construyó Cristóbal de Barros fueron los primeros galeones concebidos para cruzar el Atlántico. Los primeros. Y los primeros que se hicieron armados, con 30 cañones. Los galeones que hizo Díaz Pimienta fueron unos galeones que también fueron novedosos en su arquitectura naval. Que esto está insuficientemente estudiado, pero los pocos estudios que hay confirman que siempre fue novedoso. Y la prueba está, que os lo he comentado antes, que siempre la monarquía extendía las características de estos barcos de obligado cumplimiento en el resto de los astilleros de la corona. O sea, en Cartagena, en Ferrol, en Cádiz y en La Habana. Bueno, y alguno más que había en México, pero bueno, generalmente esos cuatro es donde se construían. Y luego cuando llega a Castañeza también se construye un barco, lo que se denominó un barco, o sea, construcción a la española, el primer navío construido a la española de Castañeza, reformado por un francés, Autran. Ya os he dicho antes que la llegada de los Borbones a España trajo muchos técnicos franceses. Posteriormente llegan los técnicos ingleses en 1750 con Fernández de Isla y se vuelven a construir los primeros barcos al estilo inglés. Y cuando se finalizan los barcos al estilo inglés, viene François Gautier, otro ingeniero francés, y se cambia otra vez el diseño de los navíos y se vuelven a hacer los mejores navíos al estilo al inglés, los mejores y los primeros. Y otra cosa que ya con esto acabo, de verdad, con esto dice que acabo. Una cosa que me parece importantísima y que yo creo que no estaba suficientemente recogida. Es que el astillero de Guarnizo ha sido siempre una escuela de formación profesional, se diría hoy día. Ha sido una auténtica escuela de construcción naval. No hay ningún constructor que haya construido barcos en España, ni en ninguno de los departamentos, que no haya pasado por Guarnizo una temporada. Y en el siglo XVIII, cuando se crea la escuela de guardiamarinas, era obligado que los guardiamarinas pasaran 2 años por el astillero de Guarnizo. Esta circunstancia no se ha dado en ningún otro astillero. Los mejores constructores, hasta el siglo XVIII, luego existen otros que ya empezaron a construir en Ferrol, Cartagena, etc. Hasta esa época, hasta finales del siglo XVIII, todos los constructores han aprendido a hacerlo en Guarnizo, porque se convirtió, de hecho, en una escuela de construcción naval. Y finalizo con 2 cosas. Una, recordar a 2 personas, una de ellas a Nemesio Mercapide, porque él ha aprendido casi todo lo que sé, luego lo he ido profundizando, pero él fue un pionero, además tengo la fortuna de ser amigo de sus nietas, que creo que andan por ahí, y me gusta recordarlo, porque él hizo un trabajo increíble en aquella época, con aquellos medios, y me gusta recordarle siempre porque fue, digamos, nuestro padrino de la historia local. Curiosamente, un hombre que era de Chagavía, de Navarra, y vino aquí a enseñarnos la historia nuestra. Y quería recordar un chico que he conocido también investigando en esto de las historias locales, Andrés Cabezas, que vivía en la Cantábrica, no es de astillero, pero le gustaba muchísimo la historia, ha fallecido hace 15 o 20 días, como si fuera con una larga enfermedad, y que ha hecho unos estudios valiosísimos, importantísimos, muy documentados, sobre la evolución de la ría de Solía, que ya lo ha publicado en el Centro de Estudios Montañeses. Va a salir brevemente, cuando se salga la revista de Altamira del Centro de Estudios, la evolución de la ría del astillero, y se ha quedado pendiente la ría de Bo, que la estaba trabajando. Y ha publicado también, si tenéis ocasión de comprarlo, que es muy interesante, un estudio completísimo, porque este hombre no era un divulgador, era un investigador que era detallista, concienzudo, metódico, y ha publicado un libro póstumo sobre Moreno. Y con esto, bueno, no sé si... Y he escrito este libro también por una razón fundamental. Es que me parece importantísimo que en un pueblo como Astillero, que es un pueblo cosmopolita, donde todos somos de fuera, aquí, cuando se acabó la construcción naval en 1770, aquí se quedaron a vivir 400 personas, y hoy somos 18.000.
aquí hemos venido todos o a trabajar a los barcos, o a trabajar a las minas, o a trabajar en las refinerías de petróleo, o a trabajar en la industria. Y me parece muy importante que todos los que vivimos en este municipio, que la mayoría, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, vinieron de Valladolid, de Palencia, de Burgos, de Extremadura, de Andalucía, de Vizcaya, de Guipúzcoa, de esos que han venido a trabajar aquí y que ahora nosotros somos herederos de ellos, conozcamos la historia que nos han ido dejando y la historia de la tierra en la que habitamos. Me gusta que la gente conozca este sitio en el que estamos, que desgraciadamente no tenemos que contarlo por escrito, porque no tenemos ninguna arquitectura, ningún resto que haya quedado del astillero. Todo está o enterrado bajo tierra o desaparecido. En fin, esto es lo que quería contaros.